No suelo hablar de esto con los clientes. En este negocio, si empiezas a decir que oyes cosas o que viste algo que no debería estar ahí, te tachan de poco profesional. Dicen que es la falta de oxígeno, el mal de montaña, jugando con tu cabeza. Pero yo llevo 15 años subiendo y bajando estas laderas. Sé distinguir entre una alucinación por hipoxia y algo que simplemente está ahí. Mi trabajo ese año era coordinar los suministros en el campamento 2, a unos 6.400 metros. Era una temporada inusualmente fría. El viento no paraba nunca. Era un rugido constante que sacudía las tiendas día y noche. Te acostumbras al ruido. Se vuelve parte del silencio. Una tarde, me quedé solo en la tienda de suministros organizando los tanques de oxígeno. El resto del equipo había bajado al campamento base para recoger más carga. El plan era que yo pasara la noche allí para vigilar el equipo. Todo estaba normal hasta que el viento se detuvo. Fue una pausa súbita. El silencio en el Himalaya es pesado, casi sólido. Estaba anotando unos números en mi libreta cuando escuché un golpe seco fuera de la lona. Un sonido metálico. Pensé que una de las correas de los tanques se había soltado, así que salí con la linterna frontal. No había nada moviéndose. Las nubes estaban bajas, cubriéndolo todo con una neblina grisácea que apenas me dejaba ver a 3 metros. Entonces lo oí por primera vez. Fue un silbido, pero no el del viento entre las rocas. Era rítmico. 2 pulsos cortos, una pausa y otro largo. ¿Hola?, pregunté, aunque sabía que no debía haber nadie. Nadie respondió, pero el silbido se repitió, un poco más cerca. Me acerqué al borde del campamento, donde las rocas forman una especie de barrera natural. Al alumbrar con la linterna, vi algo que me detuvo en seco. En la nieve fresca había marcas. No eran huellas de botas de montaña. No tenían el dibujo de la suela vibrante. Eran depresiones lisas, como si alguien hubiera arrastrado un bulto pesado, pero de forma errática, zigzagueando hacia las grietas del glaciar. Regresé a la tienda y cerré la cremallera. Me senté en mi saco de dormir, tratando de convencerme de que era el rastro de algún animal o un desprendimiento de nieve vieja. Pero entonces, el sonido cambió. Empecé a escuchar pasos. Pasos pesados, lentos, crujiendo sobre el hielo justo al lado de mi tienda. Lo extraño es que no había el sonido de la respiración agitada que cualquiera tendría a esa altitud. Solo el crujido del hielo bajo un peso considerable. Algo rodeó la tienda 2 veces. Se detenía frente a la entrada, permanecía allí unos segundos y luego seguía. En un momento dado, la lona de la tienda se tensó hacia adentro, como si alguien estuviera apoyando una mano, o algo parecido, contra la tela, buscando un punto de apoyo. No era un empujón violento. Era una presión constante, exploratoria. Me quedé inmóvil, con el piolet en la mano, sin atreverme a hacer el menor ruido. Lo que sea que estuviera afuera empezó a emitir un sonido gutural, una vibración baja que sentí en el pecho más que en los oídos. No era un gruñido. Parecía el sonido de alguien intentando hablar con la garganta llena de agua. Pasaron horas. El viento volvió a levantarse de golpe a mitad de la noche, y con el rugido de la tormenta, los pasos desaparecieron. Al amanecer, bajé al campamento base antes de que llegara el resto. No esperé a que me relevaran. Cuando los demás subieron, me dijeron que habían encontrado la tienda de suministros abierta, con la cremallera rota desde afuera, pero que no faltaba ni un solo gramo de comida ni un solo tanque de oxígeno. Lo único que encontraron fue un par de guantes viejos de una expedición de los años 70, que yo no había llevado conmigo, dejados perfectamente doblados sobre mi saco de dormir. Estaban empapados y congelados. Todavía trabajo en la montaña, pero ya no acepto turnos de vigilancia en solitario. Hay cosas allá arriba que han estado esperando tanto tiempo que ya no saben cómo interactuar con los vivos, pero eso no significa que no lo intenten.
Hola, doctor Neptuno. Te escribo esto porque necesito sacármelo de la cabeza y sé que en tu canal la gente no me va a juzgar de loco. Yo soy colombiano. Llevo escalando desde los 18. Me conozco el Cocuy y el Ruiz de memoria. Pero hace 2 años me ahorré cada peso que tenía y me fui para el Himalaya, al Manaslu. Quería probarme en un 8000, sentir que era estar ahí arriba. El problema es que, desde que pisé el campamento base, sentí que algo no cuadraba. No sé si me entiendes, pero los montañistas somos supersticiosos por instinto. Uno siente cuando la montaña te deja pasar y cuando te está tolerando a regañadientes. Y el Manaslu me estaba tolerando. Lo que me pasó ocurrió en el campamento 3, a unos 6.800 metros. Estaba solo en la carpa porque mi compañero de cordada tuvo un problema con las botas y se tuvo que quedar abajo un día más para esperar un repuesto. Yo me adelanté para aclimatar y dejar algo de carga. Esa noche el clima estaba extrañamente tranquilo. No había viento, algo que a esa altura es casi inquietante. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido del glaciar moviéndose metros abajo del hielo. Me puse a calentar agua en el calentador. Estaba concentrado en la llama azul, tratando de no pensar en el dolor de cabeza por la altura, cuando escuché un golpe en la lona de la carpa. Fue un golpe seco, como de unos nudillos. Me quedé quieto, con el jarro de metal en la mano. Pensé que era algún sherpa o alguien de otra expedición que necesitaba algo. «¿Hello?», dije, esperando escuchar inglés o nepalí. Nadie respondió. Salí de la carpa y eché un vistazo con la linterna frontal. El aire estaba gélido y las otras carpas estaban a unos 50 metros de distancia, todas cerradas y en silencio. No había huellas frescas en la nieve alrededor de la mía, excepto las mías de cuando llegué. Me encogí de hombros, pensando que sería el material de la carpa expandiéndose por el frío, y me volví a meter. Pero apenas cerré la cremallera, sentí una sensación de culpa horrible. Una presión en el pecho que no era por la altura. Era la sensación de haber cometido un error grave. ¿Has sentido cuando dejas una estufa encendida o cierras la puerta de la casa y sabes que te dejaste las llaves adentro? Era eso, pero multiplicado por 1000. Me sentía mal, como si hubiera ofendido a alguien sin querer. Traté de dormir, pero a eso de las 2 de la mañana me despertó un sonido de arrastre. Algo pesado se movía afuera, rodeando la carpa. Shh, shh, shh. Era el sonido de alguien arrastrando una lona o un saco de dormir por la nieve. El sonido daba vueltas en círculo. Me senté en el saco, con el corazón a 1000. Lo más raro es que no escuchaba respiración, ni pasos, solo el arrastre. «¡Oigan! ¡Ya dejen la joda!», grité en español, por el puro impulso del susto. El arrastre se detuvo justo detrás de mi cabeza, al otro lado de la tela. Me quedé congelado. Sentí como la temperatura dentro de la carpa bajaba 10 grados de golpe. Mi propio aliento empezó a salir como una nube espesa. Entonces, vi cómo la tela de la carpa se hundía hacia adentro, como si alguien estuviera apoyando la palma de la mano desde afuera, justo a la altura de mi cara. Era una mano enorme, mucho más grande que la de un hombre normal. Los dedos eran alargados y se marcaban perfectamente a través del nylon de la carpa. Lo que me hizo casi gritar fue que la mano no se movía. Solo estaba ahí, presionando suavemente, como si estuviera tanteando si yo estaba despierto. En ese momento, cometí el error. En lugar de quedarme quieto, estiré mi mano y toqué el bulto que hacía la mano desde afuera. Quería confirmar que era real. Doctor Neptuno, en cuanto mis dedos tocaron ese bulto, sentí una descarga de frío que me llegó hasta el codo. Pero no fue solo frío. Fue una imagen mental. Vi, por un segundo, a un hombre vestido con equipo de escalada de los años 20, lana, cuero, gafas de ventisca oscuras. Estaba sentado en la nieve, llorando,
pero de sus ojos no salían lágrimas, sino arena negra. Retiré la mano de golpe. La presión en la carpa desapareció al instante. El sonido de arrastre se alejó rápidamente hacia el borde del campamento, donde hay una caída vertical hacia el glaciar. No pude volver a dormir. Me quedé sentado con el piolet en la mano hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la carpa, salí a revisar. No había huellas de pies, pero alrededor de mi carpa había un círculo perfecto de nieve removida, como si alguien hubiera pasado una escoba gigante una y otra vez. Y justo donde yo había sentido la mano, encontré algo que me dejó frío. Un botón de nácar, muy viejo, de esos que ya no se usan en la ropa de montaña desde hace décadas. Ese día bajé. No quise seguir hacia la cumbre. Mi compañero se puso bravo. Me dijo que había perdido mucha plata, que era una oportunidad única. Pero yo sabía que si me quedaba una noche más allí, esa culpa me iba a terminar consumiendo. Sentía que al tocar esa mano había aceptado algo que no debía, o que le había dado permiso a esa presencia para seguirme. Desde que volví a Colombia, no he podido volver a escalar. Fui una vez a los nevados, y apenas empecé a subir, escuché el shh, shh del arrastre detrás de mí, en un sendero donde estaba solo. Siento que cometí un error al ir allá, Dr. Neptuno. Siento que en esas montañas hay cosas que se quedaron atrapadas en el tiempo y que, cuando uno sube sin permiso, se te pegan como el frío. Sigo teniendo ese botón de nácar en una caja. A veces, por la noche, escucho que algo golpea la madera de la caja. Toc, toc. Igual que en la carpa. Espero que esto te sirva. No sé si es una historia de terror o un aviso, pero yo ya no vuelvo a subir a ninguna montaña. No he contado esto en detalle fuera del grupo con el que estuve ahí. No porque tenga miedo de que no me crean, sino porque cuando lo dices en voz alta, empiezan las preguntas. Y no tengo respuestas claras. En la montaña, eso no suele gustar. Esto pasó durante una expedición en el Himalaya, no exactamente en la cumbre del Everest, sino en una ruta secundaria que usábamos como aclimatación previa. Éramos un grupo pequeño. 2 alpinistas principales, 3 sherpas y yo, que estaba ahí como apoyo técnico y registro. Mi trabajo era bastante simple: documentar rutas, tiempos, condiciones y asegurarme de que el equipo se moviera como estaba planeado. La zona no estaba completamente aislada. No era una ruta popular, pero tampoco era virgen. Aún así, se sentía vieja. No abandonada, sino poco usada, como si el lugar simplemente no necesitara gente pasando por ahí todo el tiempo. El clima era estable al principio. Frío seco, cielo claro, viento leve. Nada fuera de lo normal. El sonido dominante era el crujido constante del hielo bajo las botas, y a lo lejos, avalanchas pequeñas que se desprendían sin que nadie las provocara. Ese ruido se vuelve parte del fondo, como tráfico en una ciudad. La rutina era caminar, marcar puntos, revisar cuerdas viejas que habían quedado de temporadas anteriores y avanzar lento, muy lento. A esa altura, todo se hace con pausa. El primer detalle extraño fue algo que anoté, pero sin darle demasiada importancia. En una sección de la ruta encontramos huellas. No eran recientes. Estaban parcialmente cubiertas por nieve vieja, compactada. No seguían una línea lógica. Iban en zigzag, se cruzaban entre sí, y en algunos tramos simplemente desaparecían, como si quien las dejó se hubiera detenido y luego reaparecido varios metros más adelante. Pensé que eran restos de varias expediciones mezcladas. Nada raro. Uno de los sherpas, sin embargo, se quedó mirando un poco más de lo normal. Le pregunté si pasaba algo y solo dijo que no reconocía ese patrón, que no era de alguien subiendo ni bajando. Seguimos. Ese mismo día, al montar un pequeño campamento temporal,
Noté que el sonido ambiente cambiaba dependiendo de dónde estuvieras parado. No hablo del viento. Hablo de algo más bajo, casi imperceptible. Como un roce constante, que se movía con nosotros, pero no exactamente al mismo ritmo. Si caminaba unos metros, el sonido parecía quedarse atrás. Si me detenía, volvía a aparecer, muy suave. No lo mencioné. Esa noche dormimos mal, no por frío ni por altura. Simplemente era difícil conciliar el sueño. Cada tanto, alguien se incorporaba pensando que había escuchado algo. Nadie veía nada afuera. Las linternas no mostraban más que nieve, roca y sombra. Al día siguiente, uno de los alpinistas sugirió usar una ruta alternativa para avanzar más rápido. No estaba en el plan original, pero sobre el papel era viable. Más directa. Menos rodeo. Los Sherpas no estuvieron de acuerdo. No dijeron que fuera peligrosa. Dijeron que no se usaba, que no valía la pena, que siempre había problemas ahí. Cuando les pedimos que explicaran a qué se referían, no insistieron. Dijeron que era mejor seguir por donde siempre. La decisión final fue usar la ruta alternativa, solo un tramo corto, para ahorrar tiempo. Desde el primer momento, el lugar se sintió distinto. El terreno no era más técnico, pero sí más irregular. Rocas cubiertas de hielo antiguo, como si no se hubiera movido en años. El sonido del viento casi desapareció, incluso cuando estaba claro que había ráfagas fuertes en las crestas cercanas. Fue ahí cuando tuve la sensación clara de que no estábamos solos. No una presencia definida. Más bien la impresión de que algo estaba sincronizando sus movimientos con los nuestros. Cada vez que nos deteníamos, el entorno se volvía demasiado quieto. Cada vez que avanzábamos, algo cambiaba en la periferia. No lo suficiente como para señalarlo, pero sí para notarlo. Grabé algunos segmentos con la cámara que llevaba en el casco. En el momento no vi nada raro. Eso vino después. En un punto, uno de los Sherpas se detuvo en seco. Levantó la mano y señaló hacia una pendiente lateral. Todos miramos. No había nada visible. Ningún movimiento. Ninguna sombra clara. Dijo que escuchaba pasos. Nos quedamos quietos. Yo también los escuché. No venían de arriba ni de abajo. Sonaban paralelos a nosotros, como si algo avanzara a la misma altura, manteniendo distancia. Duraron varios segundos. Luego se detuvieron al mismo tiempo que nosotros. Nadie quiso seguir por esa ruta después de eso. Dimos media vuelta y regresamos al camino original. Nadie discutió. Nadie hizo bromas. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo que no había visto antes. En varios clips, justo cuando nos deteníamos, la imagen se distorsionaba ligeramente. No como una falla técnica clara, más bien como si el enfoque intentara ajustarse a algo que no estaba en el centro del cuadro. En un par de tomas, había sombras donde no debía haberlas. No formas claras. Solo áreas más oscuras que se desplazaban lentamente, siempre fuera del punto principal de la imagen. No se lo mostré a nadie. Al día siguiente abandonamos esa zona antes de lo planeado. Oficialmente, por cambios en el clima. Extraoficialmente, porque nadie quería volver a acercarse a esa ruta. Mientras descendíamos, tuve la sensación constante de que algo nos observaba desde la ladera que habíamos evitado. No se movía. No se acercaba. Simplemente estaba ahí, como si esperara. Nunca volvió a pasar nada directamente. Pero meses después, ya de regreso, revisé de nuevo las grabaciones con más calma. En una de ellas, al fondo, muy lejos, hay algo que se mueve cuando nadie debería estar ahí. No escala, no desciende, solo se desplaza lateralmente, manteniendo la misma distancia. No sé qué fue. Solo sé que esa ruta sigue ahí, que no la usan, y que, según me dijeron después, nadie puede explicar bien por qué. Simplemente no la usan.
El tramo no era difícil. Eso es lo que más me cuesta explicar. No era una zona técnica, no había riesgo inmediato, y no estábamos apurados. Era un paso relativamente plano entre dos puntos más exigentes, de esos que se agradecen porque permiten recuperar el aliento y ajustar el equipo sin detenerse del todo. Yo iba al final del grupo. Éramos 5 personas, avanzando en fila, separados por varios metros. El clima estaba estable, cielo opaco, sin nieve cayendo, viento leve. Nada que llamara la atención. El sonido de las botas sobre la nieve compacta era regular, casi mecánico. Avanzamos así durante lo que se sintió como un rato corto. Recuerdo pensar que ese tramo estaba durando más de lo que esperaba, no en el mal sentido. Simplemente no llegábamos al punto donde, según el mapa, el terreno empezaba a inclinarse de nuevo. Miré adelante. El primero del grupo seguía caminando con el mismo ritmo. Nadie parecía preocupado. Seguí. En algún momento noté que el sonido de las botas había cambiado. No desaparecido, solo distinto. Más espaciado. Como si cada paso tardara un poco más en caer que el anterior. Miré hacia abajo, concentrándome en mis propios movimientos, y me di cuenta de que estaba exageradamente consciente de cada uno. Levantaba el pie, lo apoyaba, transfería el peso. Todo parecía requerir más atención de la necesaria. Miré el reloj por costumbre. No recuerdo la hora exacta, solo que no coincidía con lo que yo esperaba ver. Pensé que quizá lo había mirado mal. Seguí caminando. El paisaje empezó a repetirse. No de forma obvia. Las montañas no se duplicaban ni nada así. Pero había formaciones de hielo y roca que me resultaban familiares, como si ya las hubiera visto unos minutos antes. Luego aparecían de nuevo, con ligeras variaciones. Intenté calcular cuánto llevábamos caminando desde el último descanso. No pude. Tenía una idea general, pero cada vez que intentaba fijarla, se deshacía. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que la distancia entre nosotros había cambiado. El de adelante estaba más lejos de lo normal. Demasiado. Llamé su nombre. Mi voz salió apagada, como absorbida por el aire. No respondió. Aceleré el paso. El terreno seguía siendo el mismo. Plano, regular, sin razón para ese esfuerzo extra. Mis piernas se sentían pesadas, pero no cansadas. Era una sensación distinta, difícil de ubicar. Miré hacia atrás. No vi al resto del grupo. No entré en pánico de inmediato. Pensé que tal vez se habían detenido, y yo no me había dado cuenta. Me detuve también. El silencio era incómodo. No total, pero carente de referencias claras. No había viento fuerte. No había crujidos cercanos. Esperé. Nada cambió. Seguí caminando hasta alcanzar al primero. Cuando lo hice, noté que estaba avanzando con el mismo ritmo que antes, como si nada hubiera pasado. Le pregunté si el grupo se había detenido. Me miró confundido y dijo que siempre habían ido detrás de mí. No discutí. Seguimos. Más adelante, llegamos al punto donde debíamos girar. Lo reconocí de inmediato. Una marca clara en la roca. Una bandera vieja clavada en el hielo. Me sentí aliviado. Revisé el reloj otra vez. No tenía sentido. Según eso apenas habíamos salido. No dije nada. Esa noche, al montar el campamento, uno de los sherpas preguntó por qué había regresado solo durante el trayecto. Dijo que me vio alejarme, desaparecer unos minutos detrás de una formación de hielo y luego volver a aparecer desde la misma dirección. Yo no recordaba haberme ido. Revisé las fotos que tomé ese día. La mayoría eran normales, pero algunas estaban fuera de secuencia. Imágenes del mismo lugar tomadas desde ángulos distintos, con minutos que no sabía dónde encajar. No faltaban fotos. Sobran. Desde entonces, cuando camino en terreno plano en altura, evito mirar el reloj. Me concentro en el ritmo del grupo, en mantener una referencia clara. Porque ahí arriba, cuando nada parece estar pasando,
Es cuando más fácil es perder la noción de dónde estás o cuánto llevas ahí. No sé por qué me alejé del grupo. Estábamos en una aldea cerca de la zona de los Annapurnas, un lugar lleno de turistas y puestos de comida. Yo solo quería tomar una foto del atardecer sin gente de fondo, así que subí por una ladera que parecía fácil. Me senté en una piedra y me quedé mirando cómo el sol pintaba las montañas de un color naranja que no parece de este mundo. El problema es que en la montaña la luz se apaga de golpe. En 10 minutos pasé de estar en un paraíso a estar en una penumbra gris donde todo se ve igual. Intenté bajar, pero el camino que me trajo ya no estaba. Empecé a caminar entre unos arbustos bajos, tratando de encontrar el sonido del río para orientarme. En lugar de eso, escuché una campana, una sola campanada, muy suave. Pensé que era el collar de alguna cabra o una vaca, así que caminé hacia el sonido esperando encontrar a un pastor. A los pocos metros, vi una estructura de piedra pequeña, como un refugio de pastores o un santuario abandonado. No tenía puerta, solo un hueco oscuro. ¿Hola?, pregunté. Me sentía estúpido, pero necesitaba ayuda. De adentro del hueco salió un hombre. Era muy bajo, encorvado, y vestía una túnica de lana que se confundía con el color de las rocas. No me miró a la cara. Tenía una campana pequeña de bronce en la mano derecha y la agitaba cada 3 pasos. «Perdone, me he perdido», le dije, acercándome. «¿Me puede indicar el camino hacia el pueblo?». El hombre no se detuvo. Empezó a caminar ladera arriba, alejándose de las luces que yo creía ver a lo lejos. Me desesperé porque él era mi única opción, así que lo seguí. Caminaba a un ritmo que no era normal para alguien tan viejo. Sus pies, que iban descalzos, no hacían ruido sobre la grava. El único sonido era esa campana. Después de unos minutos, me di cuenta de algo que me hizo frenar en seco. Estábamos subiendo por una zona de acantilados donde el camino se cortaba. No había salida. El hombre se detuvo al borde del vacío y se quedó ahí, de espaldas a mí. «Oiga, por ahí no se puede seguir», le grité. El hombre se giró lentamente. La luz de mi teléfono alcanzó a iluminarlo. No era un viejo. No tenía cara. Donde debería estar el rostro, solo había una piel lisa, gris, como el cuero, sin ojos, sin nariz, sin boca. Pero tenía orejas. Unas orejas enormes, desproporcionadas, que se movían ligeramente como si estuvieran captando cada uno de mis latidos. El hombre levantó la campana y la hizo sonar con fuerza. El sonido no fue suave esta vez. Fue un estruendo que me hizo caer al suelo y me hizo sangrar la nariz. Me dolía la cabeza como si me hubieran golpeado con un martillo. No esperé a ver qué hacía. Me tiré por la ladera, rodando entre las piedras y los arbustos, sin importarme si me rompía algo. Corrí hacia abajo, gritando, hasta que vi las linternas de la gente del pueblo que me estaba buscando. Cuando llegué, estaba temblando y tenía los oídos taponados. Le conté al dueño del hostal lo del hombre de la campana. El tipo se puso pálido y me hizo entrar rápido a la casa. Me dijo que no era un hombre, sino un eco. Me explicó que hace mucho tiempo, cuando los monjes subían a las partes altas para morir en paz, algunos se perdían y el hambre y el frío los deshacían, pero sus sentidos se quedaban allí, esperando cualquier sonido para alimentarse. Me dijo que tuve suerte de que sonara la campana antes de que se me acercara más, porque si te llega a tocar, dejas de escuchar el mundo para siempre y solo escuchas su campana llamándote hacia el borde. Desde esa noche, tengo un pitido constante en el oído derecho. Los médicos dicen que es tinnitus por el cambio de presión, pero yo sé que no es eso. A veces, cuando la casa está en silencio absoluto, el pitido cambia de tono, se vuelve rítmico. Sé que no se ha ido, sé que se quedó con mi frecuencia y que, tarde o temprano, voy a terminar caminando hacia ese sonido otra vez.
Esta historia me ha costado mucho tiempo ponerla en palabras, principalmente porque soy una persona que cree en los hechos, en la ciencia y en lo que se puede medir. Soy ingeniero, y siempre he pensado que todo tiene una explicación técnica si se analiza con suficiente frialdad. Pero lo que me pasó en el Lhotse me ha hecho cuestionar hasta mi propia capacidad de razonar. Estaba en la fase final del ascenso, muy cerca de la cumbre. El grupo de cabeza iba unos 100 metros más arriba, y yo me había quedado un poco rezagado porque tuve un problema con la válvula de mi tanque de oxígeno. Se había congelado por el frío extremo y el flujo no era constante. Me senté en un saliente de roca para intentar manipularla con los guantes puestos. A esa altura, el aire es tan delgado que el cerebro funciona a media marcha, así que me repetía a mí mismo: concéntrate, es solo mecánica básica, limpia el hielo y sigue. Logré arreglar la válvula y, justo cuando hacía fuerza para levantarme, escuché un ruido. Fue un sonido metálico muy claro. Clang, clang, clang. Como si alguien estuviera golpeando un tubo de acero con una herramienta. Mi primera reacción fue pensar que era el eco de los piolets de los que iban arriba. Pero el ritmo era demasiado pausado y constante. Los piolets golpean el hielo con un sonido seco, y esto era metal chocando contra metal. Miré hacia arriba, y el grupo estaba demasiado lejos para que el sonido llegara con esa nitidez. Además, ellos estaban cruzando un tramo de nieve blanda, donde no hay nada metálico que golpear. Me quedé quieto, respirando el oxígeno de la máscara. Clang, clang, clang. El sonido venía de abajo, de la pared vertical que tenía a mis pies. Me asomé por el borde. Debajo de mis botas no había nada más que 1000 metros de caída libre, nubes y aristas de piedra pelada. Intenté racionalizarlo de inmediato. Es una alucinación auditiva por la falta de presión, me dije. Existe mucha literatura médica sobre cómo el oído interno se descompensa en la altura. Es el líquido del oído, insistí. Es física y biología básica. Pero entonces, el sonido cambió. El golpe metálico se detuvo y empezó una vibración. Sentí que la roca donde estaba apoyado comenzó a temblar rítmicamente. No podía ser un sismo, porque los sismos son erráticos, y esto era como si un motor gigantesco estuviera encendido en algún lugar profundo de la montaña. Un zumbido que me vibraba en los dientes. Me puse de pie, sintiendo una punzada de miedo que traté de aplastar con lógica. Es el viento pasando por las grietas de la roca, pensé. Es un efecto de resonancia, como una flauta gigante o un túnel de viento natural. Esa explicación me tranquilizó un poco. Tenía sentido mecánico. Sin embargo, a unos pocos metros de mí, en una pared de hielo completamente vertical donde no hay forma de que alguien esté parado, vi algo que me rompió todos los esquemas. Dentro de la capa de hielo, que era bastante transparente en esa zona, vi una mano. Pero no era una mano de carne y hueso atrapada en un accidente antiguo. Era la marca de una palma humana presionada desde el otro lado del hielo. Como si alguien estuviera dentro de la pared y estuviera empujando hacia afuera. Los dedos eran alargados y se veían los remolinos de las yemas con una claridad imposible. Cerré los ojos con fuerza. Es pareidolia, me repetí. Es un fenómeno óptico. La luz del sol se refracta en los cristales de hielo y el cerebro, que está desesperado por oxígeno, interpreta formas familiares en el caos. Cuando abrí los ojos, la mano seguía ahí. Y lo peor fue que los dedos se movieron. Fue un rasguño lento sobre la superficie interna del hielo. Screech. El sonido fue agudo y físico. No fue algo que ocurrió solo en mi cabeza. No esperé más. Empecé a subir como un loco, usando el flujo de oxígeno al máximo e ignorando el cansancio. Alcancé al grupo y no dije ni una palabra. En la montaña, si empiezas a decir que ves manos en el hielo, te consideran un peligro para la expedición y te obligan a bajar de inmediato. Durante el descenso, pasé exactamente por el mismo lugar. Me obligué a mirar la pared de hielo. No había nada.
Ni marcas, ni manos, ni rastro de los golpes metálicos. ¿Ves?, me dije a mí mismo. Fue la hipoxia. El cerebro sin oxígeno es como un motor fallando que lanza chispas. Me sentí aliviado. La lógica había ganado. Pero el alivio se terminó cuando llegué a casa y me puse a limpiar mi equipo. Saqué mi piolet del bolso y, al revisarlo, encontré 3 hendiduras profundas en el mango de metal. Mi piolet es de una aleación durísima, diseñada para aguantar impactos contra roca sólida. Esas marcas no estaban ahí antes. Tienen la forma exacta de 3 dedos largos que apretaron el metal con una fuerza sobrehumana, hundiéndolo. He intentado explicarlo de 1000 maneras. Que si el frío extremo contrajo el metal de forma desigual, que si recibió un golpe accidental con un mosquetón en el transporte, pero mis propios dedos encajan perfectamente en esas hendiduras. La física dice que lo que vi no puede existir, pero mi piolet está ahí, deformado por algo que no tenía por qué estar en esa pared. Y esa es una prueba que ninguna explicación racional me ha podido quitar todavía. Mucha gente cree que el mayor peligro en el Himalaya son las avalanchas, pero para mí es el movimiento del hielo. Los glaciares son ríos de hielo que arrastran todo lo que cae en ellos. Si alguien muere arriba, el glaciar lo escupe décadas después, kilómetros más abajo. Estábamos realizando un estudio de sedimentos en una zona lateral del glaciar, un lugar que casi nadie pisa porque no está en la ruta a ninguna cima. Era un día despejado, con un silencio que permitía escuchar el crujido del hielo a lo lejos. Mi compañero, un tipo suizo muy serio, se detuvo frente a una grieta que se había abierto recientemente debido al deshielo del verano. «Hay algo ahí abajo», dijo señalando con el piolet. Bajamos con cuerdas unos 6 metros. Al principio pensamos que era basura de alguna expedición moderna, pero cuando limpiamos la nieve, nos quedamos mudos. Era una carpa, pero no de nylon ni de materiales modernos. Era de lona gruesa, de algodón encerado, de un color ocre oscuro. El diseño era antiguo, de las que usaban en los años 20 o 30. Lo extraño no fue encontrar la carpa, lo extraño fue cómo estaba instalada. No estaba enterrada ni aplastada por el movimiento del glaciar. Estaba armada perfectamente, con sus estacas clavadas en el hielo y los vientos tensados, como si alguien la hubiera puesto allí esa misma mañana. Pero estábamos a metros de profundidad dentro de una grieta que llevaba sellada quién sabe cuántos años. «Esto es imposible», murmuró mi compañero. «El movimiento del hielo debería haberla destrozado hace décadas». Abrimos la solapa de la carpa. Adentro todo estaba impecable. Había un saco de dormir de plumas pesadas, un calentador de alcohol de latón y un diario de cuero sobre una caja de madera. Pero no había nadie. Lo que sí había era comida. Un plato con restos de lo que parecía ser avena, todavía húmeda. No estaba congelada. Tenía vapor. En ese momento, el aire dentro de la grieta cambió. El olor a ozono se volvió insoportable y sentimos una presión en los oídos, como si estuviéramos bajando a gran velocidad en un avión. Miré hacia la salida de la grieta, hacia arriba. El cielo azul que habíamos visto hacía un minuto había desaparecido. En su lugar, había una neblina gris, espesa, y escuchamos un sonido que no pertenecía a esa montaña, el sonido de un mercado. Voces hablando en un inglés muy formal, el trote de caballos y el bullicio de una ciudad. Eran sonidos nítidos que venían de la nada. Mi compañero entró en pánico. Empezó a trepar por la cuerda sin decir una palabra. Yo agarré el diario de cuero por instinto y lo seguí. En cuanto pusimos un pie fuera de la grieta, el sonido desapareció. El sol seguía brillando y el glaciar estaba en silencio. Nos sentamos en la nieve, tratando de entender qué había pasado. Abrí el diario. No tenía frases filosóficas ni advertencias. Eran solo anotaciones logísticas de una expedición. 4 de junio.
Víveres al 50%. El frío es soportable. Andrew cree escuchar gente caminando fuera de la carpa por las noches, pero no hay huellas. La última entrada era del 8 de junio de 1924. Solo decía: han vuelto a golpear la lona. Ya no es el viento. Estamos abriendo para ver quién es. Decidimos volver al día siguiente con más gente, pero esa noche hubo un pequeño sismo. Cuando regresamos, la grieta se había sellado por completo. El hielo estaba liso, sin una sola cicatriz, como si nunca hubiera existido un agujero ahí. Lo que me vuela la cabeza no es la carpa, sino lo que pasó después. Investigué los archivos, y el 8 de junio de 1924 fue el día que desaparecieron Mallory e Irvine en el Everest. Pero lo más raro es que, semanas después, revisando mis propias fotos de ese día, me di cuenta de un detalle. En una de las fotos que le tomé a la carpa desde adentro, se ve mi mano sosteniendo el diario. Pero en el reflejo de la caja de latón que estaba al lado, no se ve mi reflejo. Se ve la figura de un hombre con ropa de lana sentado justo detrás de mí, mirándome fijamente mientras yo le quitaba sus cosas. No sé qué pasa en esas grietas, pero creo que el hielo no solo atrapa objetos. A veces, por razones térmicas o de presión que no entendemos, el pasado y el presente se quedan pegados en el mismo sitio. Y lo peor es pensar que, tal vez, ese hombre sigue ahí sentado, esperando a que la grieta se abra otra vez para terminar de ver quién era el que golpeaba su carpa. Mucha gente cree que el silencio en las montañas es total, pero si tienes una radio de onda corta, te das cuenta de que el aire está lleno de basura, interferencias, estática, alguna transmisión lejana de militares o camioneros chinos. Mi trabajo era limpiar esas frecuencias y asegurar que los equipos de rescate tuvieran señal limpia. En el invierno de 2018, estaba apostado en una base pequeña cerca del glaciar de Baltoro. Mi única compañía era un receptor de banda ancha que escaneaba frecuencias automáticamente. Una noche, mientras afuera arreciaba una tormenta que hacía vibrar las vigas de la cabaña, el escáner se detuvo en los 142.00 MHz. Al principio solo era estática rítmica, pero luego, el sonido se aclaró. Era la voz de una mujer. Hablaba en un español muy neutro, pausado, como si estuviera leyendo un informe técnico. Temperatura estable a -40. El oxígeno se agota, pero la presión exterior compensa. Seguimos esperando la apertura de la ventana 3. Me quedé helado. En esa zona no había expediciones españolas o latinas en ese momento del invierno, y lo que decía no tenía sentido. ¿Ventana 3? ¿Presión exterior compensa? A esa altura, la presión baja te mata, no te ayuda. Intenté responder por el micrófono, pero la radio solo emitía un pitido agudo cuando yo apretaba el PTT, el botón de hablar. Era como si la frecuencia fuera de una sola vía. Durante las siguientes 3 noches, a la misma hora, la voz volvía. Pero cada vez se escuchaba más distorsionada, como si hubiera viento de metal chocando contra el micrófono. La mujer empezó a dar coordenadas. Yo, por inercia, las anoté en mi cuaderno de bitácora. Cuando las puse en el mapa satelital al día siguiente, me di cuenta de algo imposible. Las coordenadas marcaban un punto a 7.200 metros de altura, en una cara vertical del K2 donde nadie ha acampado jamás porque es físicamente imposible montar una carpa ahí. Es una pared de roca lisa que siempre está bajo aludes. La cuarta noche, la transmisión cambió. Ya no era un informe. La mujer sonaba desesperada, pero no por el frío. Están golpeando desde adentro. Dicen que el hierro está blando. No abran la ventana 3. Repito, el hierro se ha vuelto blando. Entonces escuché un ruido que me hizo saltar de la silla. Detrás de la voz de la mujer, se escuchó un golpe metálico pesadísimo. ¡Bum! Como si una puerta de un búnker fuera golpeada por un mazo. Y luego, una risa. Pero no era una risa humana.
Era un sonido sintetizado, como si una computadora estuviera intentando imitar la alegría. La radio se quemó, literalmente. Empezó a salir un humo negro con olor a azufre, y los circuitos se fundieron en un segundo. Me quedé a oscuras, solo con el ruido de la tormenta afuera. Al mes siguiente, cuando el clima mejoró, una expedición de reconocimiento militar pasó por las coordenadas que yo había anotado. No encontraron gente, ni carpas, ni restos de accidentes. Pero el capitán, que era amigo mío, me llamó semanas después por una línea privada. «Oye, eso que nos diste, encontramos algo», me dijo con la voz baja. «En esa pared de roca, a 7000 metros, hay una puerta». Yo me reí, pensando que era una broma. Pero él siguió serio. «No es una puerta de madera ni de una cueva. Es una escotilla de acero, como la de un submarino, incrustada directamente en la roca virgen. Está fundida con la montaña». Intentamos acercarnos, pero los instrumentos de navegación se volvieron locos, y lo más raro es que el metal se sentía diferente, como si fuera goma dura. Le pregunté si la habían abierto. El tipo guardó un silencio largo antes de colgar. Estaba abierta unos centímetros, pero cuando nos acercamos, escuchamos que algo desde adentro estaba intentando cerrarla con las manos. No eran manos humanas, porque los dedos que vimos asomarse por el borde medían por lo menos 30 centímetros y eran grises como la piedra. Desde ese día, no volví a trabajar en telecomunicaciones en montaña. Me bajé a la ciudad. Pero a veces, cuando paso cerca de una torre de alta tensión o cuando mi teléfono pierde la señal, escucho una interferencia muy leve. Es una voz de mujer, muy lejana, que solo dice una palabra una y otra vez. Blando, blando, blando. No sé qué hay dentro de esas montañas, pero ahora estoy convencido de que no son solo roca. Son estructuras. Y alguien, o algo, se quedó atrapado dentro hace mucho tiempo, esperando a que la frecuencia correcta les permita salir. A veces, cuando estás muy arriba, el cansancio te hace ver cosas. Eso lo sabemos todos. Pero cuando dos personas ven lo mismo, ya no es cansancio. Iba con un cliente europeo, un tipo que no hablaba mucho pero que físicamente estaba muy fuerte. Estábamos bajando del campo 4 hacia el 3 después de un intento de cumbre fallido por el mal tiempo. La visibilidad era mala, pero todavía se veía el rastro de la ruta. De pronto, el cliente se detuvo y señaló hacia un pequeño valle que se formaba entre dos morrenas de hielo, fuera del camino principal. «Hay gente allí abajo», dijo por la radio. Miré y, efectivamente, a unos 200 metros se veía un campamento. Pero no era un campamento normal. Eran unas 10 carpas amarillas, dispuestas en un círculo perfecto, impecables. No había nieve acumulada sobre ellas, lo cual era rarísimo porque llevaba nevando 2 horas. Y lo más extraño, no había nadie moviéndose. Pensamos que era una expedición que acababa de llegar, pero ese no es un lugar donde alguien en su sano juicio montaría un campamento. Está justo en la línea de caída de piedras. Decidimos desviarnos un poco para ver si necesitaban ayuda. A medida que nos acercábamos, el cliente empezó a caminar más despacio. «Algo está mal», susurró. Llegamos a la primera carpa. Estaba cerrada por dentro, pero el nylon estaba tan tenso que parecía que iba a estallar. No se escuchaba ni el ruido de una respiración, ni el roce de una tela, nada. Pero cuando pasé por delante de la entrada, vi las sombras proyectadas desde adentro por la luz gris del día. Había gente sentada dentro de la carpa. 6 o 7 siluetas, todas pegadas unas a otras, hombro con hombro, completamente inmóviles. No estaban descansando. Estaban en una posición rígida, como si estuvieran esperando que alguien diera una orden. «Hola», grité, golpeando suavemente la lona con el guante. Al tocar la carpa,
Sentí que no había aire adentro. Estaba dura como una piedra. No era nylon sobre aire. Era como si la carpa hubiera sido rellenada con cemento o algo sólido. No cedía ni un milímetro bajo mi mano. El cliente fue hacia la carpa del centro, que era más grande. Abrió la cremallera de un tirón antes de que yo pudiera detenerlo. Adentro no había personas. Había figuras humanas. Sí, pero estaban hechas de ropa amontonada. Chaquetas, pantalones, guantes y botas, todo relleno de nieve compacta y hielo, moldeado perfectamente para parecer gente sentada en círculo. Estaban vestidos con equipo moderno, de marcas caras, pero todo estaba impecable, sin una sola mancha de uso. Lo que nos hizo salir corriendo fue lo que encontramos en el centro de ese círculo de personas de hielo. Había una cámara de video sobre un trípode, encendida. La luz roja de grabación parpadeaba. El cliente, por puro impulso, miró la pantalla de la cámara antes de irse. Me agarró del brazo con una fuerza que me dolió y me arrastró hacia afuera. No paramos de bajar hasta que llegamos al campo base, casi 6 horas después, agotados y con riesgo de congelación. Días después, cuando ya estábamos a salvo, le pregunté qué había visto en la pantalla. El tipo estaba temblando mientras tomaba té. La cámara no nos estaba grabando a nosotros, me dijo. Estaba reproduciendo un video en bucle. En el video salíamos tú y yo, caminando por este mismo campamento, pero desde un ángulo que era imposible. Nos veíamos a nosotros mismos de espaldas, entrando en la carpa, exactamente lo que acabábamos de hacer. Pero en el video, cuando yo abría la cremallera, lo que había adentro no eran figuras de hielo. Éramos nosotros, pero con los ojos cosidos con hilo de pescar. Nunca volvimos a ese punto. Investigamos con otras expediciones, y nadie más vio ese campamento amarillo. No hay registros de ninguna expedición que usara 10 carpas iguales en esa zona. Lo que me queda de esa experiencia es la duda de quién montó todo eso. ¿Quién se tomó el trabajo de rellenar la ropa con hielo para que parecieran personas? ¿Y quién nos grabó desde un lugar donde no había nadie? A veces pienso que hay gente que vive en las zonas muertas de la montaña, gente que no sube por deporte, sino que se dedica a observar a los que sí lo hacemos, montando escenarios para ver cómo reaccionamos cuando nos encontramos con nosotros mismos.